Romanos 1, del 8 al 14. El 15, el versículo 15, es un versículo puente entre la siguiente sección, que sería el 16 y 17. La mayoría lo ponen del 8 al 15. Pero a mí la verdad es que el 15 me gusta ponerlo con el 16 y 17, lo veo más relacionado, pero es un puente, como he dicho, con esta sección que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, Romanos 1, del 8 al 14, pues en este bloque, pues el apóstol Pablo está explicando el deseo que él tiene de estar con los romanos, con la iglesia en Roma, de estrechar lazos con él y de bendecirse mutuamente, ¿no? Entonces, versículo 8, está diciendo el apóstol Pablo: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe, ¿vale? Y entonces, pues, esto que está diciendo aquí el apóstol es interesante, es importante, porque está resaltando esa fe que se está escuchando, que viene de la iglesia en Roma, que es una iglesia que ha tenido buen testimonio, que se está multiplicando, que está creciendo y que está creciendo de una manera en conocimiento, ¿no? Y dice que se ha promovido, dice que por todo el mundo se habla de vuestra fe. Como sabemos, la palabra fe en hebreo, que la tenemos muy presente porque la utilizamos para el nombre de nuestra comunidad, es emuná, ¿verdad? Y la palabra en griego es pistis, ¿vale? Que las dos, pues, tienen un significado, uno de diferentes aspectos que podemos traducir de estas palabras pistis y emuná, es fidelidad, ¿vale? Entonces, a mí cuando yo descubrí esto, no hace tanto, cuando estaba empezando a conocer el Evangelio integral, pues para mí fue un revulsivo, porque cuando tú haces una parada y en vez de la palabra fe lo traduces por la palabra fidelidad, te da una claridad que antes no tenía, porque antes para mí la palabra fe era simplemente, podríamos decir que creer o creencia o saber, sí, pero ya está, ¿no? Pero cuando la fe está relacionada con la fidelidad, entonces ahí ya te da un paso más, porque es lo que estamos hablando. Fe es creer, confiar y obedecer, ¿vale? Entonces, por eso la fidelidad es a la palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. Exactamente, ¿no? Y de todas maneras, la palabra emuná lo vamos a desgranar un poquito más adelante, vamos a ver un aspecto muy bonito. Y así que esta fe de ellos es muy conocida y eso, digamos que al apóstol Pablo le está, podemos decir animando, que la palabra animando se queda muy corta, le está empujando, le está impeliendo, que lo que es con mucha más fuerza, ¿no? Al hecho de que él quiere estar con esta iglesia, ¿no? Versículo 9 y 10 dice: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, aquí en esta versión dice, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, ¿vale? Entonces, vemos que Pablo está orando por ellos, ¿vale? Porque él quiere estar con ellos y también porque dice que para él es muy importante, por eso lo dice después. Voy a leer el 9 y 10 juntos. Dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros, ¿vale? Entonces, el apóstol Pablo está orando por ello y fijaros que ya dijimos en la introducción que la epístola él la escribe estando en Corinto, ¿vale? Corinto, la iglesia de Corinto era una iglesia muy particular. Tenemos lo que el apóstol Pablo le escribe en Primera de Corintios y es una epístola que vemos que hay, ¿cómo se dice? Hay divisiones. Hay también alguien que se está acostando con la mujer de su padre. Hay unos desórdenes de AUPA, ¿no? Entonces, ¿tú te imaginas el apóstol Pablo que está ministrando a esos hermanos corintios con los quebraderos de cabeza que le estaría dando? Yo me pregunto, ¿estaría el apóstol Pablo en condiciones para estar pensando en la iglesia en Roma? Si está con la cabeza así atendiendo, me imagino, no lo sé,
No lo dice la palabra, pero imagínate que a lo mejor venía uno diciéndole una cosa y contándole de aquel, luego venía otro y no sé qué. Estaría muy atareado, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo tiene mención de la iglesia de Roma y está orando por ellos. No solamente está orando por ellos, sino que está escribiendo esta carta, ¿vale? Y digamos como que, primero, la capacidad del apóstol Pablo como para estar atendiendo a la iglesia en Corinto y a su vez en su mente está también atendiendo a la iglesia en Roma, ¿no? Y entonces dice que está implorando, implorando y orando al Señor, ¿no? Entonces, yo me hacía esta pregunta, ¿no? Primero, la importancia de la oración, ¿no? ¿Cuán importante es que estemos en oración? Y si te fijas, dice que el apóstol Pablo está orando por esta iglesia. Yo me hacía esta pregunta y os la traslado a vosotros. Si una iglesia que va tan bien, ¿no habría que orar más por la iglesia de Corinto? Porque la iglesia de Corinto está fatal. Y el apóstol Pablo tendría que estar orando por la iglesia de Corinto y seguro que lo hacía, pero vuelvo otra vez a lo mismo. El apóstol Pablo está siendo requerido toda su energía, por decirlo de alguna manera, con los corintios. Pero está también dedicando tiempo, esfuerzo en orar por los romanos. A mí me hacía pensar que no tenemos que volcarnos solo con los que están mal, con una iglesia que sabemos que está mal, evidentemente vamos a orar por esta iglesia que mira cómo están, sino que también hay que orar por por las iglesias que van bien. Sin embargo, hay veces que nos dicen, pues tal iglesia va muy bien y están yendo mucha gente. ¿No ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado, tengo que confesar, que a lo mejor ha dicho, bueno, están bien, a ver lo que dura. ¿Eso alguna vez? Ha pasado. En vez de decir, ¿están bien? Voy a orar por ellos, para que sigan bien, ¿vale? Conocí una congregación que iba muy bien, vosotros también la conocisteis, hasta que dejó de no estar bien, hasta dejó de estar bien. Entonces, qué importante es que pensemos y que dediquemos esfuerzo a aquello que va bien, ¿vale? Porque merece la pena, primero, y segundo, pues para que el Señor esté ahí. Y eso me lleva también a otra reflexión, no solamente pensando en una iglesia, sino también pensando en un hermano. Aquel hermano que está fatal y que está zozobrando y que veremos a ver si abandona la fe o no. ¿Vamos a orar por él o por ella? Claro que sí, lo necesita. ¿Y vamos a estar volcados con esa persona? Sí. Y a lo mejor esa persona demanda mucho, sí, como los corintios. Pero ¿y aquel que va bien? Pues muchas veces nos ha pasado, y a mí como anciano, pues a veces te está volcando con el que está muy necesitado, pero no te estás acordando, no estás orando del que va bien, por el que va bien. No te estás acordando de él, no le estás preguntando cómo le va, no estás quedando con él y que te cuente. Entonces, a mí me llamaba la atención esta reflexión y como yo he dicho, os lo traslado a vosotros. Realmente, en las comunidades, muchas veces los que están más necesitados demandan mucho. Es como una familia muy grande. Al niño que más llora, a ese niño se le atiende más. Pero ¿qué pasa con el otro que, por ejemplo, pues suele ocurrir? El niño más pequeño es el que da más guerra, el que más demanda más. Pero ¿qué pasa con el mayor? Que ya está curtido, ya es más responsable, ya no le estamos dedicando tiempo, no lo estamos cuidando. Entonces, al igual que a la familia, vamos trasladando aquí a la congregación, ¿no? Entonces, tenemos que preocuparnos por el que va bien y pensar y tener relación y estar pendiente. A mí eso es un toque de atención que me hago a mí mismo, pero lo traslado también a vosotros, ¿no? Entonces, volviendo a esto, pues vemos como el apóstol Pablo pues está con esa necesidad, ¿no? La palabra implorar que aparece aquí en el versículo 10, ¿no? Es la palabra deomai, ¿vale? Que significa suplicar de necesidad, ¿vale? Es una súplica de necesidad, ¿no? Y luego voy a leer otra vez el 10, pero junto con el 11. Dice, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Versículo 11. Porque anhelo veros,
para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, que era la palabra que dije al comienzo de esta tarde, que es donde también me quiero entretener un poquito y nos vamos a entretener. La palabra confirmar en el griego es esterizo, ¿vale? Esterizo. El G4741, que su definición en el diccionario Strong, pues dice, la palabra esterizo, dice, es dejar algo bien firme y que esté bien sujeto y no se tambalee con nada, ¿vale? Confirmar, ¿vale? Entonces, ahora quiero pararme un poquito y vamos a desmenuzar esta palabra confirmar en el diccionario Vine, porque arroja bastante luz. Y entonces, como decía en la introducción de la alabanza, quiero entretenerme porque al final, cuando terminemos el estudio de hoy, quiero que esta palabra de confirmación, que está relacionado con lo que acabo de comentar, de orar y predicar y preocuparse por el hermano y tal, quiero que se nos quede en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, vamos a ver la palabra esta, 4641, en el diccionario Vine, que dice, a ver un momentito, confirmado es esta. Vale, entonces, dice en el diccionario Vine, esterizo, dice fijar, afirmar, en el sentido de dejar firme, ¿vale? Viene de la palabra sterix, que significa apoyo, ¿vale? Entonces, confirmar ya está hablando de una solidez donde hay un apoyo. Se usa para establecer, afirmar, confirmar personas. El apóstol Pedro fue llamado por el Señor para que confirmara a sus hermanos, ¿vale? Eso lo dice en Lucas 22:32, que dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle o no falte. Vamos a leerlo en la de la Reina Valera, que es más conocida. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿no? O sea que primero que no fallara su fe, y ahora tú ya estás fuerte, pues ahora ve y confirma a tus hermanos. Sigue diciendo, entonces dice, el apóstol Pedro fue llamado por el Señor para que confirmara a sus hermanos, donde se traduce con la palabra confirmar, ¿vale? Que también se traduce la palabra confirmar por fortalecer, por afirmar. De momento voy a aceptar esa. Pablo deseaba visitar Roma, como estamos viendo. Dice, a fin de que los santos pudiesen ser confirmados, Romanos 1:11, que el que estamos viendo, y también Hechos 18:23, que dice, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, veis que es una tarea habitual que el apóstol Pablo tiene con las iglesias que ha establecido o que tiene carga con ellas, porque la iglesia en Roma él no la estableció, digamos que no la hizo, no la fundó, pero sí una iglesia que él siente carga por esta iglesia. Ahora diremos más cosas, ¿no? Así que algo habitual del apóstol Pablo es no solamente que ha predicado, no solamente que ha discipulado, sino que confirma, da una segunda vuelta y confirma, ¿no? Dice, igualmente con Timoteo en Tesalónica, primera de Tesalonicenses 3:2, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. O sea que manda a su equipo, parte de su equipo, a también confirmar a los hermanos. La confirmación de los santos es la obra de Dios, ¿vale? No es algo que Pablo hace o que Timoteo hace porque tienen una habilidad especial, ni siquiera porque tienen un don especial de ellos. La confirmación viene de parte del Señor. Romanos 16:25, que por eso me vino esto, dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto durante el tiempo eterno, etcétera, etcétera. Pero dice, al que puede confirmaros, y es a Jesucristo, ¿vale? Yeshua HaMashiach. Él es el que puede confirmarnos. Primera de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones. Y ahora da unos aspectos. Irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. O sea que esa confirmación, esa afirmación está relacionado con la santidad, está relacionado pues con ser irreprensibles, ¿no?
para que sean afirmados vuestros corazones, también segunda de Tesalonicenses 2:17, conforte, dice, vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. O sea que confirmarse también en toda buena palabra, lo que estás comunicando, lo que estás diciendo, y en toda buena obra, como te está manejando, como tú estás viviendo, ¿no? Fijaros todo lo que está llevando la idea de confirmar, ¿vale? Y reafirmar. También dice, él mismo se afirme, el medio utilizado para efectuar la confirmación es el ministerio de la palabra de Dios. Luis estaba insistiendo hace un rato la importancia de pasar tiempo con la palabra, porque ella nos alimenta, porque ella hace que crezcamos. Pues ella también hace que confirme nuestras vidas, ¿no? Segunda de Pedro 1:12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea que nosotros, ¿cuántas veces hemos leído Romanos? Nosotros, ¿cuántas veces hemos estudiado Romanos? Y algunos de nosotros también la hemos impartido en algunas ocasiones. Pero sin embargo hay que volver, hay que sobrealimentar, ¿vale? Y realimentar, ¿no? ¿Por qué? Porque confirma nuestras vidas, ¿no? Porque la palabra es vida, como también hemos estado viendo en esta tarde, en la sesión anterior. Así que estéis confirmados en la verdad presente. Santiago exhorta a los creyentes a afirmar vuestros corazones. Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ya este segundo versículo que aparece relacionado, la confirmación o afirmación con la segunda venida, ¿vale? Cuando el Señor nos dice, velad y orad para que no estéis en tentación, está relacionado también con el hecho de estar bien afirmado, bien sólido. Y hemos hablado del concepto de confirmación, que es que tienes una buena base donde tú estás asentado y estructurado, ¿vale? Y a mí se me venía también la parábola del hombre sabio y del hombre imprudente, ¿no? Que el sabio pues fundaba su casa sobre la roca y el imprudente pues lo hacía en la arena, ¿no? Entonces, donde tú tienes la base, la solidez, pues ahí tiene una buena afirmación o no la tiene la buena afirmación, ¿vale? Y en Apocalipsis 3:2, a la iglesia en Sardis, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, ¿vale? En la versión de las Américas se entiende un poquito mejor. Ponte en vela y afirma las cosas que estaban a punto de morir, ¿vale? Ponte en tu sitio, en vela, y reafirma lo que estaba por morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. El carácter de esta confirmación se puede aprender de su uso en Lucas 9:51, cuando el Señor dice, pero Jesús, en el 50, pero Jesús le dijo, no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros está el que no está contra vosotros está con nosotros. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya sabía era lo que iba. Y él afirmó, asentó, diciendo, ya sé a lo que voy y voy a eso, ¿no? Lucas 16:26 dice, y además de todo esto, hay un gran abismo. Esta es la historia del rico y Lázaro, ¿vale? Y entonces está diciendo, y además de esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar entre ellos. Entonces, esa separación es algo que es como si fuera una piedra muy grande que está ahí asentada, y no es imposible de traspasar, ¿vale? Pues eso es relacionado con eso la solidez de la confirmación, ¿no? Luego también Éxodo 17:12, que dice, pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y se la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro lado. Allí estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Entonces, primero pusieron una piedra donde Moisés podía estar bien asentado. Y aparte ellos sujetaban, afirmaban sus manos para que pudiese orar, ¿no? Y ya de paso, porque se me ha olvidado cuando estaba hablando de la oración, de la necesidad de la oración, ¿no? La importancia, ¿no? Que recordemos este pasaje.
cuando Moisés estaba orando, mejor dicho, cuando estaban las manos clamando, pues el ejército de Israel prevalecía, ganaba la batalla contra los de Amalek. Pero cuando se cansaba, pues prevalecía los de Amalek, ¿no? Entonces, esa importancia de no cansarnos, ¿no? En la oración, ¿no? Y volviendo a la confirmación, pues eso, la necesidad también de apoyarnos unos a otros y de estar en comunidad, en familia, la necesidad de conocernos, de vernos y de tener estrechura, ¿no? Para afirmarnos, ¿no? Y eso ahora lo veremos también, ¿no? Eso es el verso 17. Luego también dice, también de su forma intensificada, episterizo, en Hechos 14, 22, dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces hay que estar bien preparados, hay que estar bien afirmados, confirmados, ¿vale? Para poder soportar y superar las tribulaciones. Hechos 15, 32, dice, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje, ¿vale? Hechos 15, ya recordamos lo que... Y Hechos 15, 41, también dice, y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Así que vemos que esta idea de confirmar es algo que realmente tiene mucha importancia y no era algo que había que hacer, o mejor dicho, que algo que hiciera el apóstol Pablo pues porque le gustase, y porque le gustase dar una segunda vuelta, ¿vale? Sino que realmente porque lo veía muy necesario, ¿no? Entonces, volviendo a nuestra reflexión, ¿no? Que tenemos que pensar que entre unos y otros nos tenemos que sostener, nos tenemos que alentar, nos tenemos que animar a seguir adelante, y eso es parte de nuestra confirmación, ¿no? Esta semana tenía un alumno que tengo, que va a hacer, evidentemente, de creencia católica, pues creo que es la semana que viene, ¿no? Pronto va a hacer la comunión, y entonces decía que esta semana o pronto tenía la confirmación. Y entonces él me preguntaba, maestro, ¿tú no has hecho la confirmación? Digo, a ver qué te digo, hijo. Y ya, pero estaba su padre, porque su padre también es alumno, están los dos en la clase. Entonces ya con más libertad, ¿no? Para poderle... Y ya le dije, bueno, digo, mira, lo que tú entiendes por confirmación, no. Digo, soy creyente, pero esa confirmación no la he hecho. Claro, ya la hora de salir, ya se iban, no había tiempo para mucho. Pero, y claro, él decía, ¿y tú estás casado? Digo, sí, dice, el cura dice que si no estás confirmado no te puedes casar, ¿no? Decía, ¿no? Y entonces, claro, él apelaba a su cosa que estaba aprendiendo, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con lo que es la confirmación, ¿no? Realmente la confirmación es, pues eso, reafirmar, fortalecerse, y para eso necesitamos estar juntos. Y darle la importancia que tiene al hecho de que Pablo, pues, se estaba, vamos a decir así, carteando con los romanos, aunque en aquella época no habría tanta rapidez en la respuesta, ni tampoco habría tanta posibilidad de hablar, aunque fuese con tiempo, ¿no? Pero sin embargo está empleando esto. Cuanto más nosotros, que tenemos tanta facilidad hoy día para comunicarnos, tenemos facilidad para movernos, de que estemos pendientes y de que estemos también sosteniéndonos y velando unos por otros, ¿no? Por lo tanto, es importante estar juntos. En la medida de lo posible, si puede ser en el mismo lugar, es importante. Porque en el mismo lugar y en el mismo tiempo, pues hay vivencias, hay cosas que surgen, y de otra manera no puede ser. Por carta no se podría. Y, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, un matrimonio, cuando a alguno de los dos le mandan por trabajo a otro lugar, pues si es durante mucho tiempo, eso afecta al matrimonio, está claro. Entonces, por un tiempo breve, pues vale, no pasa nada. Se echa de menos, ya está. Pero, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tan importante es estar juntos en comunidad, hacer vivir la comunidad, y ahí es donde nosotros vamos aprendiendo. Y cuando hablaba de la armonía, ¿no? Se crean tensiones, pero luego se crean también reposos, ¿vale? Y esas tensiones nos hacen crecer y nos hacen pulirnos unos con otros, ¿no? Dice la palabra, dice Proverbios,
que el hierro con hierro se afila y el hombre con el hombre se afila, ¿vale? Entonces, por eso quería insistir tanto, ¿no? En esta idea de confirmar, ¿no? Y dice el versículo 11, ¿no? También dice, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, ¿no? A fin de que seáis confirmados. Y no hay que pensar que el apóstol Pablo pues tenía alguna varita mágica y que decía, bueno, pues tú vas a tener este don, ¿no? Exactamente. Ahí está, ¿no? Sino que realmente la palabra don aquí es charisma, ¿no? Que es un don de gracia, un don que involucra gracia de parte de Dios como el dador. El que da los dones es el Espíritu, ¿no? Y el apóstol Pablo, pues lo que hace es pues traer esa gracia y esa bendición de parte del Espíritu, pero el que da los dones es el Espíritu Santo. Eso está clarísimo y nunca hay que pensar, a ver, yo entiendo, aquí en esta versión dice impartiros un don especial. Yo entiendo que yo lo asemejo a bendición, porque don es también la palabra dádiva, que es regalo, ¿vale? Entonces, con mi presencia, lo que viene de mí y lo que el Señor me ha dado, ¿vale? Pues esa gracia que el Señor me ha dado, yo pueda bendeciros. Yo lo veo así de simple. No puedo entender que el apóstol Pablo venga como ha hecho un poco así esa broma, ¿no? Pues venga, tú tienes el don de milagro, tú tienes el don de ayuda, tú tienes el don de... Ahí está, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque no le pertenece, ¿no? Sino que realmente, pues, un don es, como he dicho, es una dádiva, es un regalo, y yo lo asemejo a bendición. Entonces, el hecho de que Pablo va y está con ellos, con todo lo que Pablo tiene y todo lo que, pues, él le imparte esa bendición. Es lo que entonces, pues eso, impartir algún don especial y confirmar. Y luego el versículo 12 también nos ayuda un poquito a lo que es el tema de la confirmación, ¿vale? Que es donde yo quiero redundar en esta tarde. Dice, es decir, bueno, voy a leer la frase anterior, dice, a fin de que seáis confirmados, es decir, o sea, voy a explicarlo más, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía, ¿vale? Entonces, hemos dicho que el apóstol Pablo, en el versículo, ¿cuál es el que está hablando? Se habla, el 8, que se habla de la fe que ellos tenían. Pues él quiere interrelacionarse con la iglesia en Roma, pues precisamente pues para bendecirse mutuamente, y aquí lo explica, y eso es lo que insistió tanto antes, ¿no? Eso es la confirmación, ¿no? El estar juntos y que la fe de uno pues pueda transmitir a otro fe y esa fe crezca, ¿no? Y estaba pensando esa insistencia que tenía el apóstol Pablo en oración de que quería ir a Roma, a la iglesia, pero el Señor se lo impedía, porque el Señor es soberano. Veo dos cosas. Una, veo que en ningún momento hay una queja por parte de Pablo a decirle al Señor, a favor, déjame ir a Roma, que estoy deseando, que no bien que están allí, por lo menos dame un gustito, que estoy aquí con los corintios y que tengo la cabeza loca, déjame ir a Roma, ¿no? No hay una queja, ¿no? Entonces veo un espíritu humilde en el apóstol Pablo, siendo una persona tan influyente, con tanta preparación. Recordemos que era fariseo y hebreo de hebreos, como se define, ¿no? Entonces no era un cualquiera, él era un rabino, ¿vale? Y si hemos visto algo de los rabinos, son personas con carácter, con mucha autoridad, ¿vale? Y entonces muy preparado, con mucho conocimiento, y voy a decirlo así también, y muy sobrado, ¿sabes? ¿No? Pues, pero Pablo no es así. Pablo, si el Eterno dice que no, si el Soberano dice que no, yo solamente lo pido, ¿no? Y otra cosa que también quería resaltar, el hecho de que tanto insistiera en querer ir a Roma, se me infunde. ¿No sería a lo mejor una estrategia por parte del apóstol Pablo el hecho de poder ir a Roma, confirmar, consolidar la iglesia en Roma, porque de allí, que era la capital del imperio, se extendieran a todo el mundo conocido occidental? Es una estrategia, ¿vale? Entonces, a mí se me viene eso, ¿no? Sin embargo, vino una antiestrategia. Aquí estamos hablando en el siglo I, pero luego pasaron los siglos y en el siglo IV alguien conquistó Roma que precisamente era el antievangelio. Es decir, yo pienso que esta idea que tenía el apóstol Pablo, vamos a decirlo mejor dicho,
esta posible idea que pudiese tener el apóstol Pablo de querer ir a Roma para de Roma conquistar, igual que Roma era la capital del imperio, yo creo que se lo pisó el enemigo de nuestro Señor, y entonces precisamente en Roma estableció la sede de lo que ellos llamaron el cristianismo, pero que era un cristianismo desvirtuado, como ya sabemos, ¿no? El siglo IV, cuando Constantino llega y establece vamos a decir así, la cristiandad, de una manera ya oficial y todo este tipo de cosas, ya estaba todo tergiversado. En 3 siglos, incluso antes, ¿no? Se había cambiado ya todo, ¿no? Entonces, me hace todavía pensar, afirmar esta idea de que posiblemente el apóstol Pablo quisiese ir a Roma con esta intención. Aunque es verdad que el apóstol Pablo al final llegó a Roma, como sabemos, y estuvo allí un tiempo, pero no fue como libremente, sino que fue como preso, como ya sabemos, lo hemos estado estudiando hace poco con Josué. Del año 60 al 62 estuvo en Roma encarcelado, pero había cierta libertad y podía tener comunión, como vemos en el capítulo 28 de Hechos, que tiene comunión con los ancianos y habla con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos eso. Luego, el versículo 12 ya lo he comentado, y es eso, ¿no? Confortar, animar, fortalecer, ¿vale? Y entonces, volviendo a lo de la comunión, pues quiero resaltar esos tiempos de poder estar con hermanos que no estamos habitualmente. Nosotros los Shabbat pues estamos todos juntos habitualmente, pero hay otros hermanos que están en otras provincias, otros sitios, entonces no tenemos la ocasión. Entonces, cuando se presenta la ocasión, la buscamos, la aprovechamos, la disfrutamos, porque el sábado pasado tuvimos un tiempo muy bueno. Además lo comentamos entre unos y otros. Creo que fue una reunión de las que dijimos, gloria a Dios, ¿no? Porque ha sido una reunión muy, muy de mucha bendición. Y también quería resaltar, pues, eso, la posibilidad que tenemos a lo mejor el día 15 de estar con los hermanitos, digamos, de Benalmádena, por llamarlo de alguna manera. Y también en Sukkot, cuando hagamos en octubre este retiro. Y el campamento de agosto, que también habrá otro hermano. Lo importante, ¿no? El también estar con otros hermanos de otros lugares, otras comunidades, pues precisamente también para fortalecernos, ¿no? Versículo 13, que dice: y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a vosotros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Y el apóstol Pablo, pues, quiso tener también algún fruto. Luis estaba hablando también del fruto en esta tarde, ¿no? Y precisamente el hecho de ir allí, el hecho de impartir un don espiritual, pues también traería fruto, ¿no? El fruto puede ser de muchas maneras. Lo he citado, por ejemplo, cuando se le habla a una persona y esa persona responde y se entrega al Señor, es un fruto. Pero también el fruto puede ser con nuestro contacto, con nuestro hermano, una ayuda, o fin, otra cosa. Hay muchas maneras de obtener ese fruto, ¿no? Entonces, por eso el fruto no lo vamos a tener si cada uno está por su lado y está en su casa y no hay esa posibilidad, ¿no? Entonces, ahí insistimos en la idea de la necesidad de estar juntos y de, como dice el apóstol Pablo, de poder estar con vosotros para obtener algún fruto entre vosotros, así como entre los demás gentiles, porque sabemos que la iglesia en Roma había judíos y había también no judíos, ¿no? Ya hemos hablado sobre eso, ¿no? Así que voy a leer otra vez del 11 al 13 porque quiero redundar, y ya casi termino, en el tema de la confirmación. Lo leo otra vez. 11, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Entonces, aquí vemos ya en estos 3 versículos, vemos
esta visión que tiene el apóstol Pablo de estar juntos, de obtener algún fruto, de interrelacionarnos, de edificarnos en la fe. Y como decía antes, para eso se necesita lugar y tiempo, ¿vale? Se necesita un lugar donde estar, en este caso sería Roma, y un tiempo, pues cuando él consiguiera llegarse allí a Roma, ¿no? Y versículo 14, que será el último que vamos a estar comentando, que dice: tengo obligación tanto para con los griegos como, aquí en esta versión dice, como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes, ¿vale? O sea que, fijémonos, que el apóstol Pablo había sido perseguidor de los discípulos de Yeshua, de lo que llamamos la iglesia. Se le llama la iglesia, pero también había iglesia antes, por eso evito un poco el término, pero sí de aquel grupo de discípulos y aquel grupo, aquella secta de los nazarenos, creo que coincide mejor con lo que dice la palabra, aquella secta de los nazarenos que él persiguió, ¿vale? Y que estaba con tanto celo precisamente para derribar esta fe de aquellos que seguían al nazareno, que por eso se llamaba Y ahora de pronto dice el apóstol Pablo: tengo obligación, tanto para los griegos como para los no griegos, ¿no? O para los bárbaros, ¿no? Entonces, fijaros el poder que tiene el Evangelio, el poder que tiene la palabra de Dios para una persona que está luchando contra los discípulos y contra su Señor, que es Jesús de Nazaret, ¿no? Y que está detrás de ellos. Cuando el Señor le toca, cómo el Señor hace que cambie todo, ¿no? Y de pronto tenga ese celo y ese amor por los que no, precisamente los que no conocen a ese Señor, ¿no? A ese Yeshua, a ese Jesús, ¿no? Entonces dice a griegos y a bárbaros, ¿no? Y eso a mí me hace pensar que el Señor busca a todos, llama a todos, ¿no? Y está pensando en que todos vengan a su reino y en que todos vengan a ser parte de su pueblo. Y hay mucho pueblo esparcido, como ya sabemos y como hemos estudiado a través sobre todo del libro de Oseas, ¿vale? Que en algún momento trabajaremos, porque creo que también es un concepto muy fundamental que entendamos y que tengamos claro. El pueblo de Dios se esparció, como sabemos, cuando se dividieron los dos reinos, y el pueblo la casa de Israel, la casa del norte, fue esparcida hasta que, entre comillas, desapareció, se desintegró, ¿no? Pero el Señor estaba llamando, y yo entiendo que dentro de esos griegos y de esos bárbaros hay muchos que son de ese pueblo disperso, ¿no? Y quiero hacer alusión a Hechos capítulo 9, versículo 15, que también lo vimos en su día con Josué, y hizo también esta apreciación que creo que es muy importante por lo que estoy comentando. Hechos 9:15. En Hechos 9 se relata cómo el Señor llama al apóstol Pablo, y cuando lo saca de perseguidor de los discípulos de Yeshua a seguidor, ¿no? Entonces en el versículo 9:15 le está explicando a Ananías, que era el hombre que tenía que ir en busca de Pablo, y le dice el Señor a Ananías: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes, y esta "y" se traduciría ambos de los hijos de Israel, ¿vale? La palabra griega aquí "y" no es "kai", que es la palabra habitual para el conector, sino que es la palabra "de", ¿vale? De, exactamente, y eso se puede traducir por ambos, ¿vale? Entonces, en presencia de los gentiles y de reyes, ambos de los hijos de Israel. Por lo tanto, el apóstol Pablo va a los gentiles buscando a los que son aquellos que fueron desperdigados y que fueron reintegrados en el mundo y desconectados de lo que es Dios, ¿no? Y fijaros cómo es ese poder que tiene la palabra de Dios. Ya puse una vez este ejemplo, ¿no? Que es muy gráfico. Cuando tú tienes limaduras de hierro y lo juntas con arena, pues a ver cómo coges tú la limadura de hierro con la arena. Son prácticamente iguales. Y más si la arena de nuestra playa, que es gris, y la limadura de hierro es gris,
no hay forma de distinguirla. Pero tú coges un imán y en eso, y haces así, y toda la limadura de hierro hace ¡shup! Y desaparece, la arena se queda aquí y el imán se queda impregnado, ¿no? Así es el poder del Señor, ¿no? Llegará un momento en que el Señor llama a los suyos, a los que son su escogido, y aunque estén entremezclados en toda la arena del mundo, que ya sabemos lo que significa, pues el Señor llamará a los suyos, ¿no? Y eso es lo que es la insistencia que está teniendo y esa obligación que habla el apóstol Pablo, ¿no? Y me siento obligado, ¿no? Dice el apóstol Pablo, a bárbaro y a griego y a sabio y a ignorante. La palabra sabio aquí es sofos, que significa sabio, instruido, hábil, experimentado, perito, y la palabra no sabio o ignorante es la palabra anoetos, ¿vale? Y significa no, y viene del verbo noeo, ¿vale? Que es conocer o inteligencia. Entonces, los sin inteligencia, los ignorantes, los necios, los insensatos, los depravados, podríamos decir, ¿no? Si buscáis todavía mucho más significado, ¿no? Los degenerados, ¿no? Esos brutos, esos que están, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Así vulgarmente, ese cacho de carne con ojo, ¿no? Dice, pues a esos también hay que predicarle el evangelio, ¿no? A los ignorantes, a esos brutos, ¿no? Para él no hay distinción, porque él quiere que todo el mundo conozca el evangelio. Hemos dicho que la palabra clave, una de las palabras clave en esta epístola a los romanos es la palabra evangelio, ¿vale? Llamados también podría ser otra palabra clave, pero la palabra evangelio tiene mucha importancia y mucha relevancia en la epístola a los romanos. Yo voy a terminar. Así que, como hemos dicho, el capítulo 1, la primera sección del 1 al 17 con evangelio, del 18 al 32, la segunda parte sin evangelio, ¿vale? Porque si tenemos esta idea, yo creo que nos ilustra mucho y voy a intentar ir recordándolo conforme vayamos viendo, ¿no? Así que, pues, una última reflexión y una última pregunta que planteo es cómo en nuestro corazón, cuando estamos pensando en aquellos que no conocen el evangelio, este evangelio que el apóstol Pablo se parte el pecho por llevar hasta lo último de la tierra, ¿no? Así que tenemos que pensar, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Estamos preocupados, estamos ocupados en que las personas conozcan este regalo que el Señor nos ha dado, ¿no? Que es el regalo de conocer a su Hijo y de que su Hijo nos plantea y nos dice, mira que es que tú has atentado contra Dios, porque tú has ido en contra de todo lo que Dios dice. Y Dios es tu creador. Él pone las instrucciones para que nosotros cumplamos nuestra vida conforme a sus instrucciones. Porque si Él es el creador, ¿quién mejor que el creador que diga cómo funcionan las cosas? ¿Vale? Los españoles somos muy habituados que cuando compramos algún electrodoméstico lo ponemos en marcha rápido, pero como te falla y dice y entonces mira las instrucciones y ya lo tira de la garantía. Eso es mudado a nosotros, pero así no debe de ser. Si tú compras algo, lo primero es, bueno, a mi mujer se desespera conmigo, pero dice, pónmelo más llamado. Digo, una milla que quiero ver cómo yo me lo leo entero. Hasta las advertencias esas. ¡Ponlo ya! Entonces, pero claro, así es como el Señor quiere, ¿no? El Creador quiere que sepas cómo hay que vivir. Pero el Creador dice, mira, estas son las formas de vida. Y dice, no. Yo soy autónomo, yo sé como un niño chico, tu niña que tiene 5 años. Déjame que yo sé hacerlo, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Y es así. Y tienes que estar diciendo, no, deja que sea papá el que te lo enseñe, ¿no? Pues así somos nosotros. Y entonces el Señor dice, bueno, pues tú estás infringiendo mis leyes y por lo tanto estás condenado. Pero el Señor manda a su Hijo. Y manda a su Hijo para decir, si tú reconoces que yo soy tu Padre, pero que tú te has alejado de mí, si tú reconoces que estás en necesidad y que has quebrantado mis instrucciones, tú estás muerto. Pero yo he mandado a mi Hijo para que tú puedas tener vida a través de Él. Él ha muerto por ti. Él ha entregado su vida y ha dicho, ten vida nueva. Y eso es lo que el Señor nos da. Y ese es el Evangelio. Y a partir de ese momento el Señor nos dice, vale, pues ya te he dado la vida. Ahora ya sabes cómo hay que vivir. Aquí tienes mis instrucciones. Y el Señor nos da sus instrucciones. Y entonces es un manual de vida. Pues eso es el Evangelio. Y por lo tanto, el apóstol Pablo estaba diciendo que todo el mundo crea esto. Que todos los que están por todos los 5 continentes crean esto tan necesario. Así que tenemos que darle muchas gracias a Yeshua.
Bueno, pues gracias al Señor, ya lo que tenía que decir ya lo he dicho. Así que si queréis comentar cositas.